Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están a los años? ¿Cómo están? Los había extrañado. A los años, profe, lo veo más joven, no sé por qué. Dios mío, Dina. Ahí está. Bueno, estábamos hablando acerca de Kafka y decíamos que teníamos las técnicas tradicionales, es decir, que no usaba técnicas novedosas. ¿Qué son las técnicas tradicionales, profesor? Narración lineal, narrador omnisciente, además que muchos elementos de su vida también lo va a incorporar dentro de la novela. Ahora, la novela de la Metamorfosis, como sabemos nosotros, es una novela que utiliza muchos elementos alegóricos. ¿Qué es una alegoría, profesor? Una alegoría es un personaje que representa un concepto. Ese es algo sencillo. Es un personaje dentro de la historia, algo o alguien, que va a representarme un concepto, una idea, algo abstracto. Por ejemplo, tú recordarás que el personaje llamado Gregorio Samsa representa al hombre deshumanizado. La hermana Lete representa a la solidaridad pasajera, ¿cierto o no? O vas a recordar que el padre representa el tema del autoritarismo, la madre la sumisión. Entonces, lo primero que tenemos acá es una novela alegórica. Una novela alegórica, ¿correcto? Es una novela alegórica, ¿ok? Con ciertas escenas absurdas, ¿no? Acá también ve el tema de lo absurdo. Lo absurdo en la novela se asocia al tema de la transformación. La transformación de Gregorio Samsa en insecto se vincula con lo absurdo, porque justamente levantarse convirtió en un insecto es algo absurdo, ¿no? Ahora, esto llamado absurdo, muchachos, la transformación, como tú sabes, es una alegoría. Es una alegoría ¿de qué? Del concepto llamado deshumanización. ¿Correcto? Es una alegoría de la deshumanización. Perfecto, muy bien. Ahora, hay que recordar también que el personaje o el tema principal de la historia tiene que ver con eso. El tema tiene que ver con ¿qué? Con la deshumanización, ¿cierto o no? Con este concepto, con la deshumanización. Pero la pregunta sería, y acá vamos desmenuzando un poco la obra, ¿cuáles eran las causas? ¿Cuáles fueron las causas de esta deshumanización? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó? Julio, ¿cuáles eran las causas de la deshumanización, por ejemplo? ¿Cuáles fueron las causas que generaron la deshumanización? Por ejemplo, la rutina, el aislamiento. No, también sería una consecuencia de ella. Las causas que generaron la deshumanización podría ser en este caso la rutina, la explotación laboral. ¿Correcto o no? La sobreexigencia laboral, claro. Muy bien. Y así como hay causas, también ¿qué cosa hay? También hay consecuencias o no. Profe, una de las causas no podría ser no tener vida social, algo así, solo dedicarse a trabajo. Claro, pues eso sería básicamente la vida rutinaria. La rutina, ¿no? O la vida rutinaria. ¿No? Vamos a colocar vida rutinaria. Como dices tú, ¿no? Solamente dedicarte al trabajo, tienes una vida rutinaria, una vida metódica, que solamente te dedicas a trabajar, ya no vives para trabajar, o ya no trabajas para vivir, sino vives para trabajar. Claro, chamba, mucha chamba, la carga de su familia, correcto. Ahora, ¿cuáles serían también las consecuencias? Ya transformado en insecto, ¿qué consecuencias podemos observar? Por ejemplo, por ahí decían el aislamiento. Ahí está, el aislamiento. Muy bien. El rechazo, correcto, le rechazaron a la familia, ¿no? El rechazo. Y el personaje cuando quiso expresar, por ejemplo, palabras, en vez de palabras, ¿qué expresaba? Expresaba lo que era, en este caso, sonidos, ¿no? Sonidos de animales.
Y eso, ¿sabes cómo se exacto son el animal? Eso se llama incomunicación. La incomunicación familiar, ¿no? La incomunicación familiar. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo de acuerdo, chicos? ¿Todo bien hasta este punto, muchachos? ¿Sí? Como sabes tú en la historia, el personaje llamado Gregorio Samsa se ve transformado en un insecto debido a estos motivos, y luego de eso lamentablemente hoy rechazado de la familia. Quien lo ayuda momentáneamente va a ser la hermana Grete, pero luego de eso vamos a ver que luego de espantar a la madre, la familia ya va a darle la espalda, ¿no? Y van a contratar una sirvienta que va a encargarse de Gregorio, pero esta sirvienta, lejos de ser una persona amable, lo trataba mal a Gregorio, ¿no? Claro, lo trataba de una forma inadecuada. Es por eso que al final, ¿qué va a pasar? Va a suceder que Gregorio, al escuchar el rechazo de su familia, cuando él interrumpe un momento en el cual Grete está tocando el violín frente a los demás inquilinos que estaban en la casa, ya eso genera un grito al cielo para Grete. Termina diciéndole al padre que el problema es que creen ellos que eso que está en la casa, que eso que está en su habitación, es Gregorio, cuando no es así. Ese es un animal, una bestia que espanta a los inquilinos, que nos hace vivir de esta manera, porque si fuera Gregorio, si fuera mi hermano, sabría que su sola existencia nos hace mucho daño. Y con esa idea, muchachos, es que Gregorio había amanecido muerto, y la sirvienta simplemente lo va a botar a la basura, ¿no? Ahora, eso termina siendo para la familia como un momento de tristeza, dolor, pero también como salvarse de esta carga llamado Gregorio. Pero viene un poco lo absurdo, ¿no? Si alguien de tu familia ha muerto, claro, como un alivio, ¿no? Si alguien de tu familia ha muerto, tendrás que acordar de luto, estar tranquilo, pero ¿qué es lo absurdo de la historia? Que el mismo día que se enteran de la muerte, el día siguiente, ¿qué sucede? Van a salir de paseo. Van a irse de paseo para despejarse de toda esta situación que ha pasado, y luego los padres ven, claro, luego los padres ven, entonces ahí te das cuenta que siguen con su vida normal, ¿no? Angelina Jolie. Y ahí te das cuenta que para la familia, la vida de un ser humano no termina siendo tan importante, sino simplemente como una pieza más de un rompecabezas, ¿no? Salió eso, bueno, sigamos con lo nuestro, ¿no? Sigamos con lo nuestro, y como que la vida se ha vuelto simplemente, en un número más, en algo más, no es algo tan importante. Hasta la vida misma se ha mecanizado. No muere alguien, bueno, la típica frase, ¿no? La vida continúa, al día siguiente sigamos con nuestras cosas. Sí, nuestro sistema como tal nos ha deshumanizado tanto que hasta las situaciones terribles lo vemos como algo normal y como algo que no podemos simplemente quedarnos ahí, ¿no? Es como en el trabajo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, fallece un familiar o sucede algo terrible, ¿qué sucede? ¿Tú crees que los jefes van a decir, no te preocupes, tómate el día libre, sé que estás mal? No, simplemente tienes que ir a trabajar porque no puede afectar eso a tu trabajo, ¿no? Porque eres una pieza importante y tienes que seguir trabajando a pesar que quizás en tu casa estés pasando problemas, quizás haya problemas familiares, problemas emocionales, ¿no? No importa si sufre de depresión, tienes que ir a trabajar. Porque al jefe no le importa nada, no le importa si estás bien, si estás mal, si estás con fiebre, si estás enfermo, no le importa eso, ¿no? Y yo estoy hablando de trabajos más que todo no formales, ¿no? Claro, en trabajos formales tú puedes ir al médico, te dan un descanso médico, pero en trabajos informales no hay descanso médico que valga, ¿no? Porque te pagan por el día. Si tú no trabajas hoy, cuando estás y no trabajas, te llaman a otro que va a trabajar por ti y tú sabes que hasta acá no vas porque te enferman mucho y te haces ahí. Eso lamentablemente es nuestro sistema, ¿no? Entonces, y es que la gente obligadamente tiene que ir a trabajar a pesar de estar mal, a pesar de estar enfermo, todo eso, ¿no? ¿Quién nos puede juzgar? Nadie. Entonces, eso es lo que lamentablemente sucede en el día a día hasta el día de hoy. Es desde el siglo XX, pero mira cuántos hasta el día de hoy están pasando por lo mismo, ¿no? ¿Cuántos hoy en el siglo XXI estamos siendo víctimas aún de lo que es este sistema, ¿no?, explotador que se ve? Y acá no importa si eres de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, del medio, lo que quieras. Es innegable que existe aún un sistema explotador hacia ciertos elementos. Es innegable el sistema de explotación. Eso no lo vas a poder negar. Si lo niegas, ya bueno, es algo terrible. Y esta desigualdad también es innegable. Pero bueno, sigamos por acá. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Todo bien hasta este punto?
Ya, listo. Ahora, terminado este bloque, comenzamos nosotros con lo que era literatura española. Cierto, cerramos el bloque de literatura de la vanguardia, literatura europea, y comenzamos con el bloque de literatura española. Así, retrocedimos el tiempo, ¿no? Literatura española. Literatura española. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, vamos a ver por acá. Tenemos, en este caso, muchachos, lo siguiente. Tenemos por un lado el llamado medievalismo. Lo hicimos hace 2 semanas, ¿cierto o no? Claro. Cuando asociamos el medievalismo, lo asociamos con ¿qué? Con lo que es una época donde España va a querer superar lo que es la invasión árabe al pueblo español, ¿cierto? Estamos en una época llamada como la Reconquista Española. ¿Te acuerdas de esto o no? La Reconquista Española. Y no solamente la Reconquista, sino recordamos que estamos en una época donde, claro, hay conflictos entre musulmanes y católicos, a lo que llamamos la Guerra Santa. La Guerra Santa. ¿Correcto? La Guerra Santa. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Hay que recordar que en la etapa medieval española, en la etapa medieval, no solamente vimos esto, sino que estamos en una etapa de formación del español. La formación del español. ¿Y cómo se va a ir formando el español? ¿Recuerdas que la primera vez que aparece el español, los 3 mosqueteros, estás hablando de Francia, cuando aparece por primera vez el español, aparece palabras de español, aparece primero con qué? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son las primeras muestras de lo que es el español en la zona de la península ibérica? ¿Cuáles fueron los primeros vestigios? ¿Ah? ¿Cuáles fueron las primeras muestras, vestigios, hallazgos del castellano en la zona de España? ¿Te acuerdas cuáles fueron? ¿Ah? Las primeras manifestaciones, claro. Dos tipos, había dos manifestaciones. Jarchas, muy bien. Las jarchas y glosas. Eran las primeras manifestaciones del castellano, ¿cierto o no? Claro. Luego, después de las jarchas y las glosas, el castellano comenzó a usarse, ¿dónde? En las calles. Y en las calles van a aparecer, ¿qué cosa? Los llamados juglares. Y con los juglares que aparece una nueva especie épica llamada cantar de gesta. ¿Te acuerdas o no? El cantar de gesta. Hostia, chaval. Oye, cantar de gesta. ¿Cierto o no? Sí. Y hablando justamente del cantar de gesta, pues hostia, hombre, toma, escucha conmigo. Y el cantar de gesta, pues lo asociamos con ¿qué? Con el cantar de Miocid. Hostia, majo. El cantar de Miocid. El poema de Tello. El Miocid. Veamos acá. ¿Correcto? El poema de Miocid. Acuérdate, en esta época, el Cid contra quiénes luchaban. ¿Quiénes habían invadido España? ¿Te acuerdas? Pues nuestros amigos, los musulmanes, amigos, dineros, exactos. Si no me das dinero, hago cabum. ¿Te acuerdas o no? El cabum. Exactos. Camellos, dineros, cabum. Si no das comida, cabum. Exactos. Pues, justamente muchos, los musulmanes. Exacto. Muy bien. Cuando petróleos, dineros, ¿no? Bombas en casa, correcto. Dice que la risa de los musulmanes es una risa explosiva, ¿no? No, mentira. Dinamitas, correctos. Inmolar, no me diezmo, inmolar por Alá, Mahomas,
Mahomas. Bueno, es lo que justamente vamos a ver en la península ibérica. Hay que recordar que este es un cantar de gesta anónimo. Un cantar de gesta anónimo. Que la persona que transcribió, no el autor, fue Per Abad. Correcto. Acuérdate que esto está escrito ¿en qué? En verso, por eso que su rima es una rima asonante. Una rima asonante que solamente riman las vocales, una métrica irregular. Los versos oscilan de 10 a 20 sílabas, una métrica irregular, 10 a 20 sílabas. ¿Qué más vamos a encontrar por acá? Vamos a ver el uso del epíteto, como algo frecuente, ¿cierto o no? El uso del epíteto. Y por acá también vamos a encontrar ciertos temas que tienen que ver justamente. Profe, una consulta. Escucho. Profe, en eso que dices de uso de jarchas y glosas, esos eran como decir, era como decir un lenguaje no explícito, algo así. No, a ver, te explico, mira. Lo que pasa es que en las investigaciones acerca del castellano, hicieron investigar cuáles fueron la primera ocasión o el primer hallazgo de palabras o términos castellanos dentro de textos escritos. Es decir, comenzaron a investigar el castellano y quisieron buscar en España dónde aparecieron las primeras muestras escritas en castellano. Y encontraron que en poemas árabes habían ciertos personajes. Te explico algo. En España existe una lengua que es una mezcla entre el castellano y el árabe, llamado mozárabe. Mozárabe se llamaba la lengua. Entonces encontraron que estos mozárabes, ¿qué hacían? Los poemas en árabe traducían ciertas partes con términos que más adelante formarían el castellano, ¿entiendes? Palabras que más adelante formarían al castellano. Y esas traducciones árabes, del árabe al castellano se llamaban jarchas. Y en los monasterios encontraban que textos en latín, que era la lengua que se usaba de los monasterios, exacto, colocaban anotaciones, los curas, los sacerdotes, que también hablaban castellano, colocaban al costado, al margen de una hojita, fragmentos o comentarios en castellano. Entonces, cuando hicieron la investigación, encontraron a esos dos documentos como las primeras muestras de castellano en el mundo. Por eso que se habla de las jarchas y las glosas como las primeras manifestaciones o hallazgos o encuentros de las palabras del castellano en el mundo. Por eso, ¿no? Claro, si yo te pregunto, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que se halló a manera escrita palabras en castellano? Van a ser en las jarchas y en las glosas. Estamos hablando de eso, ¿ok? Las jarchas y glosas son las primeras manifestaciones escritas que se encuentran en el mundo en castellano. Es como si te preguntara, ¿no? ¿Cuál es la primera manifestación de escritura que existe en el mundo, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar el primer texto escrito como tal? Para eso tú tienes que alejarte al mundo de Sumeria, Babilonia, ¿no? En las tablas babilónicas aparecieron por primera vez las escrituras. Es algo parecido a eso, ¿no? Entonces, si te preguntan cuándo fue la primera vez que aparecieron palabras, fragmentos en castellano en un texto escrito, eran las jarchas y las glosas. ¿Ok? No sé si me dejé entender, amigo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y los juglares ya eran la evolución, algo así? Un siglo posterior, cuando los juglares comenzaron a usar el castellano, pero no de forma escrita, sino de forma oral. Es decir, el castellano casi se usaba de forma oral, pero los juglares ¿qué hicieron? Comenzaron a divulgar historias en castellano. Por primera vez, la literatura, las historias épicas, comenzaron a tener como móvil, como instrumento de comunicación el castellano. ¿Y quienes comenzaron a usar el castellano para contar historias? Fueron los juglares, que fueron los primeros poetas épicos en castellano que tuvimos en el mundo, los juglares. Los primeros que usaron el castellano para contar historias en España. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, y cantar de gesta, profe, es un poema, algo así. Claro, cantar de gesta es como Homero, epopeya, ¿no? Epopeya, ¿qué era? Era una especie épica que usaba Homero. Juglar, Sí. cantar de gesta. Cantar de gesta es una especie épica que usan los juglares.
¿Cuál es la diferencia entre cantar de gesta y epopeya? Que en la epopeya los personajes son de la época antigua y en cantar de gesta son caballeros medievales. Ahí está la diferencia, ¿no? Claro, en Witcher cantaban las... Claro, esos son los juglares, pues los juglares son los que cantan historias de los personajes. Esos son juglares, claro. ¿Okay? Cada mundo tuvo su propio juglar. Es decir, no creas que los juglares solamente aparecieron en España. Los juglares hubo en todo el mundo, en Francia, en Alemania, en Italia. Era época donde las lenguas estaban en formación. Y es por eso que lo que permitieron que la lengua pudiera alcanzar mayor fama en todo el espacio eran los juglares, porque ellos contaban las historias en esas lenguas en formación. Y es por eso que ellos transmitían historias de lugar en lugar usando el castellano. Los juglares no se quedaban en un solo lugar, viajaban por casi toda España. Imagínate viajar por casi toda España contando historias en castellano. ¿Qué hacía? Que el castellano comenzara a divulgarse por toda España. Lo mismo pasaba en Italia, lo mismo pasaba en Alemania, en Francia. ¿Me entiendes? Eso va a pasar, ¿no, chicos? ¿Ok, chicos? ¿Hasta acá todo bien? Sí, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los temas que tienen que ver con el mío sí? A ver, los temas. ¿Qué temas por acá podemos reconocer, pequeños saltamontes? El honor, muy bien, la lealtad. El honor, la lealtad. ¿No? La pérdida y recuperación de la honra. La honra, ¿no? Que fueron los temas que se abordan acá. El tema del vasallaje. El vasallaje. Otro tema importante, el ascenso social, ¿no? El Cid va a ascender socialmente gracias a ¿qué? A los méritos de guerra. Los méritos de guerra. ¿Cuál fue el mérito de guerra más importante del Cid? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue? Conquista de Valencia, correcto, muy bien. Otro tema muy importante es la lucha o la pugna entre noblezas. Acuérdate que había dos noblezas en esta época, estaban en conflicto constante. ¿Te acuerdas qué noblezas? A ver qué noblezas eran. La nobleza de linaje y la nobleza venerista. ¿Te acuerdas o no? Había dos noblezas que estaban en conflicto. La de linaje, la linajuda, versus la advenediza. ¿Quién era de la nobleza advenediza? Era el Cid. Y la linajuda era la clase alta, ¿no? Los de Carrión, exacto. Muy bien. Hasta ahí. Profe, eran las personas que para ganar su nobleza tenían que hacer algo heroico, ¿verdad? Exacto. Esa es la advenediza. Esa es la nobleza de mérito. Claro. En cambio, estas son nobleza de sangre. Como dices tú, ¿no? Para conseguir ser nobles, para ser parte de la corte o la nobleza, tenían que obtener una victoria, conseguir algo heroico, ¿entiendes? Tenían que ganárselas como tal. En cambio ellos no, ellos tenían ya la vida un poco más fácil porque eran hijos de condes, hijos de alguien de la clase alta. Lo único que tenían que hacer estos linajudos era casarse con alguien que tenga dinero, de alguien de nobleza, ¿para qué? Para mantener su riqueza, ¿no? Era lo único que tenían que hacer. Profe, una duda. Dime. Profe, si solamente tenía que hacer algo heroico o podría ser también un comerciante que para adquirir su nobleza tenía que juntar dinero o hacer negocios para así tener más dinero o algo así. También Solo, se pueden conseguir la nobleza con cuestiones económicas también. Claro, fortuna, ¿no? También se podría ver, estamos en pero acuérdate que eso más se dio, ¿sabes en qué época? En la época del siglo XVI, XVII, cuando comienza más el comercio. Acuérdate que en esta época el tema de los comercios no eran tantos así. ¿Por qué? Porque eran épocas feudales, era época de feudalismo. Lo que tú mencionas podría haberse conseguido más en una época posterior, en la época del siglo XVI, XVII, cuando ya comienza el llamado capitalismo de mercancías o el capitalismo mercantil. En esta época no se veía tanto eso. En esta época, como estamos en pleno época de feudalismo, donde los países aún no existen, si no existen reinos, y poco a poco los países van a comenzar a formarse. ¿Qué es lo más importante en esta época? ¿Tener riquezas o tener tierras? Tener tierras, porque estás en época feudal. Pues si lo más importante es tener tierras, ¿quiénes van a ser las personas más admiradas en esa época? Aquellas que conquisten las tierras.
y justamente están los nobles advenedizos. Los que van a conquistar los territorios van a ser estos caballeros que van a invadir territorios. Lógicamente van a tener riquezas por ello, van a ser terratenientes, pero el medio por el cual van a conseguir esas riquezas es a través de ¿qué? A través de métodos de guerra. Ya años posteriores, cuando ya la tierra está repartida, como se dice, ya luego de eso, ya comienza lo que es el capitalismo de mercancías, ¿no? La burguesía, el tema del comercio, pero eso aparece ya siglos posteriores, ¿no? En el siglo XVI, siglo XV, cuando aparece el capitalismo mercantil. Pero a pesar de eso te comento, la gente seguía creyendo en el tema estamental. ¿Qué significa esto de estamental? Si tú que existen personas que a pesar de tener dinero, como no son de sangre, como no son de alguien importante, claro, van a seguir siendo clase baja. No importa el dinero que tengas tú, como tu familia no es de alguien importante, no es de un abolengo, no eres un ser noble porque Dios lo ha dictaminado así, simplemente vas a seguir siendo alguien con dinero, pero alguien chabacano, ¿no? Un marrón con dinero, como diríamos actualmente, ¿no? Alguien chabacano, porque vas a seguir siendo chabacano, ¿no? Entonces, eso es estamental, ¿no? Es decir, no importa lo que hagas, con tal de que si Dios no ha designado en ti la nobleza, la alcurnia, no eres de la nobleza, ¿no? Claro, exacto. Si alguien ha visto la película de Titanic, la señora Gordillo de Titanic, ¿por qué era una nueva rica, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, los más eran ricos, papillos importantes, pero ella como comenzó a ganarse el dinero, era una nueva rica y era vista como alguien chabacana, como alguien de mal gusto, ¿te acuerdas? Algo parecido. ¿Y sabes cuándo se quiere acabar con ese tema que es fundamental? ¿Cuándo se da fin con eso? Cuando se acabe esa idea de que solamente los de alta son los que son bendecidos por los dioses. Con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa busca acabar con ese sistema estamental. Busca acabar con esa idea de que solamente los de la clase alta son de la clase privilegiada, no, sino que cualquier persona que tenga en este caso no puede alcanzar ese mismo cargo de nobleza. Y es por eso que es importante el tema de la Revolución Francesa, ¿no? Claro, la ilustración y todo ello, exacto, exacto. Pues ahí te das cuenta, y es ahí donde justamente la burguesía crece muchísimo, crece bastante, porque ya no hay eso de que, oye, no importa el dinero que tengas, vas a ir diciendo que ya no hay eso, pues ya no existe esa idea. La Revolución Francesa acabó con ese sistema estamental, ¿no? Eso lo van a ver más adelante ustedes. Pero bueno, ¿se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? Ya, recuerda que en el pueblo mío sí tuvimos 3 momentos. ¿Cuáles fueron las 3 partes en que se divide el pueblo mío? A ver, la primera sería lo que es, ¿recuerdas? El destierro. El destierro del Cid. Correcto. Al Cid lo destierran, ¿por qué? Porque están acusándolo de haber robado los elementos del rey. ¿De acuerdo? Haberle robado el dinero al rey. Entonces, ahí lo van a desterrar. Van a haber hombres que van a apoyar así, van a ayudarlo así y van a salir con el Cid. Y no solamente eso, sino que vamos a ver también que en este periodo el Cid conquista muchas ciudades y todo lo que conquista, ¿a quién se lo envía? Al rey Alfonso, ¿no? Además, acá consigue su primera espada llamada Colada. Luego vamos a ver la etapa de las bodas de las hijas del Cid. Las bodas de las hijas del Cid. Y es en este periodo cuando el Cid conquista el lugar más importante, conquista Valencia. Acá también se da el perdón del rey, el rey perdona al Cid y va a casar a las hijas con sus sobrinos, con los infantes de Carrión, el reencuentro con su familia, exacto, listo. Y la parte final, la afrenta de Corpes, ¿qué cosa es? El momento en que los infantes van a golpear a las hijas del Cid, van a golpear, van a azotar. ¿Por qué? Porque estos infantes habían sido parte de las burlas, ¿no? Ya que habían sido seres cobardes, los hombres sí se burlaron de ellos, pues ellos van a ir en contra de las hijas. Al final se va a dar un juicio, la corte de Toledo, donde los infantes van a ser vencidos por los hombres Cid, y el Cid así va a recuperar su honor. Correcto, pero las hijas no se van a quedar solas, sino que las hijas van a casarse con quienes, con los infantes de Navarra y Aragón.
Y como sabemos, esos infantes eran hijos de reyes, eran príncipes. Entonces, amiga, ya sabes, no llores por un infante Carrión, de pronto llegará un infante de Navarra y Aragón. ¿Entiendes o no? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras por ese infante de Carrión? Infante de marrón, dice, ese infante marrón. ¿Por qué lloras por ese infante marrón? ¿Ah? Color regla de Bonex. ¿Por qué lloras con ese infante? ¿Ah? Color sueldo básico, color postularía a la Universidad Nacional, amiga, darte cuenta, color zafra, color sillao, color bolsita de emprendimiento. ¿Por qué lloras por él? ¿Por qué lloras por él? Por el color, ¿no? Claro, color papel reciclado, exacto, ¿no? Ok, color bolsita de yuca frita. ¿A mí me ponen la bolsita de yuca frita? Ah, sí, color papel reciclado, cartón mojado. Exacto, color boté por Castillo. No, mentira, mentira. No sea mala. Color cancha. Color pollo a la brasa, el pellejito. Dice, color pollo a la brasa, el pellejito. Hasta color tequeño. ¿Ok? Color chocho, color papel periódico. ¿Por qué yo la pongo? Ah, ¿por qué color chocho? Ok, colorado, exacto. Color ponche de haba, dice. Color Richard. No, color Richard, dice, esa es mareada. Según la Biblia dice que el hombre vino el barro, pero tu amigo ya se pasó ya. Según la Biblia dice que el hombre vino el barro, pero ya tu amigo ya se pasó ya. Tu amigo vino ya ni de barro. Eso no es barro, amigo, eso no es barro. Cuando tu amigo se rebala en el barro, nadie lo recoge porque se confunde. ¿Dónde está? Dice. Se vuelve uno con la tierra, dice. Mismo camaleón. ¿Qué pasa con el Richardcito? Se mimetiza tal cual. Es uno con la tierra, dice. Son la tierra y la tierra vivo y la tierra vuelvo, dice. Tal cual. Ok, amigos marrones. Si son 5, ¿sabes qué grupo forman? Los marrón 5, dice. Disculpe. Demasiado. Los marrón 5, eso fue mucho. ¿Ok? Disculpe. Estoy contagiando a mi hermano. Mi hermano es así. Yo no soy así. Mi hermano es así. Ahí está. Mi hermano es así. ¿Ok? Mi hermano es así. Yo no soy así. Mi hermano es así. ¿Qué es eso? Nadie, yo contando chistes. ¿Qué es eso? Muy barro. Ahí está. ¿Ok? Color, ¿por qué no te pones una llave? ¿Qué es eso? Ok, sigamos por acá, chicos. Sigamos por acá. No estoy contagiando a mi hermano es así. Empecemos por acá. Y seguimos con lo que es la etapa más importante de España a nivel cultural, literario, la etapa de esplendor español. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué es eso? Atestíguenme. La Edad de Oro. Y como tú sabes, cuando hablamos, ese es Marianito Sass, mi amigo Marianito Sass. ¿Les enseña Marianito? Terrible. ¿Viene acá o por su casa? Viene acá. Imagínate. Mi amigo Marianito Sass, que parece un Wikipedia, mi amigo Marianito Sass. A veces me meto en sus en vivo. Los saludo, Marianito. Hola, chachi, un verso. Me dice, no, me mata, tiene como 8.000 seguidores. ¿Qué sus versos ahí? Así me he metido en esa loco, es mi amigo, mi pata. Un beso, le digo, mi amigo, mi pata, mi amigo para el like. Sí, me meto en su like a veces. ¿No? Una vez casi le pongo, ¿no? Que quisiera ser tan resistente en la vida como su toro de Marianito, ¿no? Cuando tú, antes Marianito venía con su camisa, venía con camisa y con sus botones. No sé si te has visto la escena de Spider-Man, ¿te acuerdas? Así. Igualito, sus botones terribles. No, mi buen Marianito, un capo de capos. Marianito es un capo de capos con física. Física bravo de bravos de física. Es un profesor de física que no tiene físico, tal cual. Es así, Marianito, pero es bravo de bravos. No, es muy bueno profesor. Y muy buena gente, muy buena persona. En el lado familiar
sé que hace todo así, pero lo hace por su familia. Él es team familia. Da todo por su familia. Es admirable, admirable, marico. Muy buena persona. Sigamos por acá, sigamos por acá. La edad de oro, muchachos, es la etapa de mayor auge, ¿ok? Es el mayor esplendor artístico. Mayor esplendor artístico. ¿Correcto? Enseña físico y no tiene físico, qué abusivo. No, pero juega pelota. Así como lo ves, juega pelota. Sí, 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 una vez hemos hecho un campeonato de goles. Él juega pelota. Goleador naco, ¿ah? 9 de 9, ¿sabes? Eres un... Defensa, profe. Oh, sí, sí, jugó fútbol, luego en la semifinal. Él es un 9 de 9, ¿ah? Él arriba nomás, no lo va a bajar, porque no lo va a bajar. Porque si baja no sube ya. Pero arriba, todita, ¿sabes? Le da pases así, todita las hace, ¿ah? Todita, sí, sí, muy buen 9, muy buen 9. ¡Ah, la foto! No, sí, sí, juega muy bien, juega muy bien. Goleador de aquellos, ¿ah? Goleador de aquellos, miren, ese que hay una gordita de alcohol de aquellos. Ese Margarito. Qué mala. 9, ¿sabes? Ya, seguimos. A ver. Oh, muy bueno, muy bueno. Me hace bajar mis cuáqueres. ¿Qué es eso? Ya, a ver. Sigamos por acá. En esta época vimos la novela llamada novela barroca. ¿Y qué novela vimos en esta época? ¿Te acuerdas? La semana pasada nomás. ¿Qué novela vimos, muchachos? ¿Te acuerdas? El Quijote de la Mancha. ¿Correcto? Exacto. La semana pasada vimos esta novela que se desarrolla o se publicó en 2 años, 1605 y 1615. 1605 cuenta la primera y segunda salida. La primera salida lo hace solo, ¿sí? El esquizofrénico. Ese es terrible. La primera salida lo hace solo, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿es posible por exceso de lectura volverse loco, amigo Richard? Sí, dice. ¿Hay posibilidad de eso? Porque te consume mucho. Te consume mucho la lectura. Es como cuando ves muchas películas de terror, Ah, ya. que ya tu cerebro se condiciona eso y con cositas de que ves. Ya lo Comienzas a estar ya sugestionado. La sugestión es uno mismo. Claro, te sugestiona, ¿no? Puede ser un poco, pero ya tu realidad cambia. O sea, las Es una cosas realidad que- distorsionada. Exacto. Al real. Ah, puede ser. ¿Y eso también porque hace mucho estudio también? Depende de qué cosa. Pero, por ejemplo, si el exceso de estudio lo acompaña con mala alimentación y mal dormir, Sí. sí puede causar afectación mental, ¿no? Hay una película que trata de unos chicos que no duermen. O sea, te pagan dinero, ponen Ya. 1.000.000 de soles si no duermes por un día Ah, o sí, una vi que hay un semana. reto de eso. Y al final empiezan a psicosearse, pues, por no Para tener dormir. alucinaciones. Y eran estudiantes, pues. Y al final te da un estrés crónico, pues. Y el estrés crónico ya te empiezas a alucinar. Ya, pero eso dice que queda ya secuelas ya para toda la vida, ¿no? Como traumas de estrés agudo. Ah, Y luego del estrés agudo pasas a un trauma un trauma trauma postraumático. Un estudiante, por ejemplo, debería descansar bien, ¿no? Sí. Como mi sobrino que mucho lo que haciendo. Y es tu sobrino, has dicho dormir 2 horas. ¿Cómo has dormido 2 horas tú? No creo. Eso me piden a las 6 de la mañana me llaman. Pidiendo que madruguemos. No, tiene que dormir bien. El que consiguió, por ejemplo, ¿te gustan las amanecidas, Richard? No, Depende. Depende, cómo Depende se de va a qué. amanecer a veces. Claro, pues depende con qué se amanece. Dice. Recarga de Roblox. Oh, Richard duerme de día. Bueno, ya deja la foto de Manuelito. Ustedes que lo doxean feo, Manuelito, oye. Uy, baje, oye. Deja que lo doxeen a Manuelito. Deja que lo rompa a Manuelito, respeto. Ya, en la primera salida, sí puede. En la primera salida hay que recordar, muchachos, que el personaje llamado Quijote lo hace solo y consigue su orden de caballería, ¿cierto o no? ¿Ok? En cambio, en la segunda salida ya sale acompañado de quién? De Sancho Panza.
Pero luego tenemos la tercera salida, donde aparece un personaje llamado Sansón Carrasco, que lo va a retar a un duelo y al final Quijote va, en este caso, a perder y va a retornar a su casa. ¿Qué es lo más importante en esta novela? Por ejemplo, el concepto llamado estilo cervantino. ¿Te acuerdas qué era el estilo cervantino? Eran los llamados niveles de lenguaje, ¿no? Los niveles de lenguaje. Los niveles de lenguaje. Y no solamente el estilo cervantino. Otro tema también importante en esta novela es el aspecto de, acuérdate, las llamadas antinomias. ¿Qué eran las antinomias? Las oposiciones. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de lo que eran las oposiciones como cuáles, por ejemplo, el ser y el parecer, o oposiciones como la locura y cordura, ¿correcto? Claro, ahí tenemos eso. ¿Dónde va? No, lo doxea horrible. Lo doxea madre mía. Exacto. Ese Dylan nada más, profe, está obsesionado. ¿Qué? Ese Mira, Dylan nada más, sí, sí. idealismo versus pragmatismo también. Acuérdate que el idealismo está asociado con ¿qué? Con el Quijote y el pragmatismo con Sancho. Y al final, ¿qué sucede? Al final vamos a ver un llamado intercambio de caracteres. Una sanchificación y quijotización, ¿no? Intercambio de caracteres. ¿Correcto? Un intercambio de caracteres. Muy bien. New, ¿qué es new? Ya, sigamos por acá. ¿Qué más tenemos en esta obra de Quijote? Por ejemplo, también tenemos presencia de ¿qué? Lo que llamamos neologismos. Neologismos son palabras creadas, palabras inventadas por los personajes, como por ejemplo Quijote, Dulcinea. También tenemos anacronismos. ¿Qué es algo anacrónico, profe? Algo anacrónico es algo que no pertenece a esa época. Por ejemplo, algo anacrónico sería, claro, la vestimenta del Quijote, su forma de hablar del Quijote y hasta su pensamiento del Quijote. Lo anacrónico tiene que ver con el Quijote. Porque Quijote se viste como si estuviera en una época distinta. Su vestimenta, su lenguaje y su pensamiento son elementos que no pertenecen a esa época. Su vestimenta, su lenguaje, palabras que utiliza que son palabras de una época antigua, y su pensamiento, su forma de ver el mundo, son elementos anacrónicos. ¿Correcto? ¿Muy bien? Es como decir, profe, es anticuado para esa época. Claro, sus pensamientos son de una época antigua. Es como tus abuelos, pues, ¿no? Tienen un pensamiento anacrónico, o costumbres anacrónicas, ¿no? Es como, por Porque es ejemplo, anticuado. los abogados. ¿No se han visto estos juicios de época? Hay algo que hacen los abogados o los jueces en estos juicios que son de la Corte Interamericana, así. Usan un tipo de, ¿cómo se llama esto? Un tipo de peluca blanca, no sé, esa peluca blanca. Pero yo digo, ¿por qué usan eso, no? ¿Has visto eso, no? Claro, ¿por qué? Porque mantienen los formalismos o tradiciones de épocas antiguas. Ya, es algo anacrónico, ¿no? ¿Para qué usan esa peluca blanca? Si ya no pertenece a la época, ¿no? Pero ellos usaban, ¿por qué? Porque es una costumbre de épocas antiguas, ¿no? O sea, eso es algo anacrónico, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, acá el tema principal tiene que ver con la lucha entre el idealismo con el pragmatismo. Profe, el idealismo es como Don Quijote, profe, que se imagina cosas, ¿verdad? Claro, el idealista es una persona que imagina cosas o que también tiene una mirada idealizada de la realidad, ¿no? No es como es, sino como le gustaría que sea. Por eso que él tiene una mirada distorsionada de la realidad. Ese es un idealista, ¿no? Tiene una mirada distorsionada de la realidad. Él en vez de pensar en un molino, piensa en un gigante.
¿Entiendes? Claro, ese es idealizar, ¿no? Distorsiona la realidad. En cambio, el pragmático es aquel que busca solamente su beneficio personal. ¿Correcto, amigo? ¿Sí? Muy bien. Hasta acá. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo correcto hasta acá? Ahora sí, vamos a hacer unos 10 minutos para resolver nuestro material. ¿Ya, chicos? Tome de captura, por favor, tome de captura. Hemos hecho, Ese fue, ese fue el resumen. ya hemos hecho un resumen, pues, ¿no? De las semanas anteriores. Ahora sí, hay que hacer nuestro material de hoy, por favor. ¿Ya? Resolvamos nuestro material de hoy, por favor. Chu, sí, chu, no chu, repite chu. El gran chu, mi buen amigo, el gran chu. ¿Quién es él? Ese no lo conozco. ¿O de tu hermanito? Ah, sabes, esa es la foto de tu New. ¿Qué es New? ¿Qué significa New, Angelina? Ah, está chu. ¿Qué significa New? No sé, ¿verdad? New, no sé qué es. Creo que es como novato. Ah, ya. No, principiante. Bueno. Resolvamos, chicos, resolvamos, por favor. Gracias. Hablemos de ángulos verticales. Ángulo vertical. Dentro de los ángulos verticales encontramos O, encontramos acá una persona, un valor la línea que parte del ojo del observador hace un determinado se llama otro objeto observador se llama solamente podemos hablar de ángulo de elevación y de presión trazo la horizontal. ¿Quedó claro? Trazo la horizontal. Esto es alma y esto. ¿Qué pasa acá? La horizontal por encima, la misma por encima de la misma por encima de la horizontal. Cuando la pistola está por encima de la horizontal alto se le llama ángulo de elevación. Cuando la pistola está por debajo de la horizontal, ángulo de y acá tengo un pedestal y un estado.
la persona en algún momento quiere ver todo el mundo, acá en y acá en observando todo el mundo. Ya cuando usted va todo el mundo, es una victoria acá y otra victoria. Miembro, por favor, la victoria se llama ángulo de hombre. Ángulo de hombre. A ver, pregunta número 1, ¿qué marcaste? Beso, ¿no? Claro. La aparición de istmos o escuelas literarias, correcto. En la pregunta número 2, ¿qué marcaste? ¿Ah? Dos enanos, correcto. Una no en tercera persona, muy bien, dos enanos. En la pregunta 3, ¿qué marcaste en la pregunta 3? 3 besos, no se pone bien, dijo la madre. Claro. No se pone bien, creen ustedes, señor. ¿Cómo se no podría creer? El chico solo tiene la almacén en la cabeza. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora he estado 8 días en la ciudad, pero lo pasó todo en casa. Además, el tema de sobreexigencia laboral, ¿no? Claro, 3 besos. Pregunta número 4. Dice que él pierde la facultad de habla humana y desarrolla un apetito por alimentos descompuestos. ¿Qué tipo de temas desarrolla? El deterioro debido a la deshumanización. 4 besos, muy bien. Dice, en la metamorfosis se aborda la alienación del individuo, la novela refleja la pérdida de identidad, ¿no? Y su progresivo aislamiento al convertirse en un ser inútil. También se explora temas como comunicación, el rechazo, la alternativa incorrecta sobre los aspectos temáticos. Avión, ¿no? Claro, 5 avión, correcto. En la pregunta 6, hablamos de literatura española ahora. Dice acá, sus obras
Sus obras en su mayoría anónimas cumplían una función didáctica o heroica. En este sentido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta sobre la literatura medieval española? Es incorrecta. Claro, no eran narraciones escritas, ¿no? Eran narraciones de transmisión oral, 6 enanos. 7, a ver, Dedo. Pactar de gesta, muy bien, 7 dado. Una afirmación correcta sobre el aspecto formal del cantar de gesta. Género lírico no, género épico. Se ha usado la rima asonante. No, sería más que todo un metro irregular, ¿no? O métrica irregular de 10 a 20 sílabas. 8 de él, muy bien, 8 de él. 9, muchachos. ¿Cuál es el tema principal que aborda el poema de Cid? Casa, ¿no? Claro, la restauración del honor, muy bien. El Aries, a ver. Anotamos el Aries. ¿Cuál de las siguientes opciones evidencia esta sumisión y encantamiento? Que a pesar de estar desterrado, el Cid que hace, le envía regalos al rey de Castilla, rey Alfonso. Muy bien, dice Dani. 11. Sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de Mancha. Se divide en 3 partes y narra 2 salidas. A ver. No, narra las 3 salidas. ¿No? Sigue en 2 partes y narra 3 salidas. En 2 partes se divide. Se interpreta como una crítica a la novela también, correcto. Contra, correcto. 4 no. 11 avión. 12. A ver, el estilo barroco, ¿qué es? El estilo barroco está asociado con las oposiciones, ¿no? Le vamos a ver que una característica del barroquismo sería la D, ¿no? La contraposición de las visiones de Quijote y Sancho, ¿no? 13. En la segunda salida, ¿Don Quijote pierde la cordura? No, eso es en la primera salida, bueno, antes de la primera salida. Se menciona que el autor de la obra es un autor árabe, eso es verdad. En esta salida, Don Quijote y Sancho se enfrentan a los molinos de viento, falso, porque solamente se enfrenta a Don Quijote, Sancho no. Y en la tercera salida, donde Don Quijote y Sancho van al toboso, ¿no? 13 sería beso. 14. En la 14 vemos acá casa, 14 casa, beso no. Eso de los engaños, ¿no? Eso del castillo sí sería en la tercera salida, 14 casa. Se enfrentan a los molinos de viento, ¿no? Y 15, dice, vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote, desdichado el padre que me engendró. Que no pude ser termine que no hay gigante ni caballero alguno. Ni por esa Don Quijote ande que altas voces diciendo, caballero, los que seguís y militáis debajo de la bandera del valeroso emperador Pentafolín de arrematado brazo. Seguidme todos, veréis cuán fácilmente le doy venganza a su enemigo al infanfarrón de la Trapobana. Eso diciendo se entró por medio del escuadrón las ovejas y comenzó de alanzar ellas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Esto es cuando se mete a pelear contra ovejas y carneros, ¿no? Claro, estos sucesos corresponden falso a la segunda salida. A comer Sancho enfrenta falso la 3. Confundo los rebaños con el verdad, ¿no? Sería 15 enano. Casa, porque esto tiene que ver con la segunda salida. Eso tiene que ver con la segunda salida. 15 sería casa. ¿Muy bien? 15 casa. ¿Todo bien, chicos? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Confirmen, por favor. Sí, profe. Ya, muy bien. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Ya encuestaron ya. Muy bien, Daniela. Está bien.